Hoy vamos a ver las unidades de medida de la información. La unidad más básica de medida de la información en un sistema informático es el bit. Un bit puede tener valores 0 o 1. Normalmente los bits se agrupan en conjuntos de 8 conocido como bytes. Con un bit somos capaces de representar dos valores, 0 y 1. Con 2 bits representamos 4 valores, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Con 3 bits, 8 valores. Con n bits somos capaces de representar 2 elevado a n valores. Vemos que esta fórmula se cumple con 2 elevado a 1, que es 2, 2 elevado a 2, que es 4, 2 elevado a 3, que es 8, etc. Bien, para numerar y agrupar estas unidades de información se utilizan los prefijos. De manera que tenemos los más conocidos como el kilo del sistema internacional, igual que kilogramo y kilómetro, pues tenemos el kilobit, que son 1000 bits o 10 elevado a 3 bits. De igual manera, tenemos el megabit, el gigabit y el terabit. Y también tenemos prefijos menos conocidos porque todavía no nos encontramos con, en el día a día del usuario, ficheros que ocupen tanta información: petabit, hexabit, zetabit y yotabit. De igual manera, también tenemos los mismos prefijos para los bytes. Por ejemplo, kilobyte, megabyte, gigabyte y terabyte. Nótese que la K se pone en minúscula, mientras que el resto de prefijos se ponen en mayúscula cuando abreviamos. De igual manera, el bit se abrevia con una B en minúscula y el byte se abrevia con una B mayúscula. Bien, también tenemos el petabyte, hexabyte, zettabyte y yottabyte. Además de estos, tenemos otros prefijos menos conocidos porque son más nuevos y son específicos del sistema informático, es decir, del sistema binario. Son los conocidos como prefijos binarios. Por ejemplo, kibibyte, mebibyte, gigabyte. Podemos ver que su nombre consiste en cambiar la segunda sílaba del prefijo por un bi que viene de binario. En lugar de tener kilobyte, tenemos kibibyte, que es el equivalente a kilobyte binario. De igual manera con mebibyte, gigabyte, etc. Su abreviación en este caso es con una i intercalada en lo que sería el prefijo normal. Nótese que en este caso la K del kibibyte sí va en mayúscula. Además tiene la particularidad de que en lugar de incrementarse de 1000 en 1000, se incrementan de 1024 en 1024. Esto es debido a que son potencias de 2, mucho más útil para el sistema binario. En este caso podemos ver que cada vez que incrementamos un paso en la tabla, por ejemplo pasamos de kibi a mebi, el exponente del 2 se incrementa en 10. Es decir, pasamos de 2 elevado a 10 a 2 elevado a 20, 2 elevado a 30, etcétera, etcétera. Esto nos va a facilitar a la hora de hacer cálculos pues el trabajar con potencias. Bien, como decía, un kilobyte binario y un megabyte binario cambian la segunda sílaba por un bi. En general, siempre pasa así. Por ejemplo, el zettabyte pasa a ser zebibyte. Bien. Quizás suene un poco raro esto de tener dos prefijos, porque de hecho, cuando empezó la informática, se utilizaba el prefijo del sistema internacional, el kilo, el mega y el giga, para designar potencias de 2. Es decir, antiguamente se entendía que un kilobyte eran 1024 bytes. Si bien es cierto que hay determinados sistemas, como el de Microsoft Windows, que todavía no hacen esa diferenciación. Pero esa diferenciación ya es antigua, es del año 1999 y se decidió que para no mezclar ambos sistemas, sistema internacional y sistema binario, se establecían los dos prefijos distintos y eso viene reflejado en una norma que es la ISO IEC 80000-13. Por último, a la hora de transmitir información, tenemos unas medidas de velocidad que normalmente se expresan en información que se transmite por segundo. Así tenemos los bits por segundo, cuya abreviatura es BPS, los kilobits por segundo, cuya abreviatura es KBPS, los megabits por segundo, cuya abreviatura es MBPS. Y así podríamos seguir con gigabit por segundo, terabit por segundo, etc. Por ejemplo,
la velocidad que nos proporciona un ISP, un proveedor de servicios de Internet, como puede ser Movistar o como puede ser Vodafone, viene en megabits por segundo. Si nos dan una velocidad de 10 megas, quiere decir que somos capaces de transmitir 10 megabits por segundo. Por otro lado, tenemos otras medidas de velocidad, en lugar de utilizando bits, utilizando bytes. Por ejemplo, los bytes por segundo, kilobytes por segundo o los kibibytes por segundo, también por supuesto utilizando el prefijo binario. En este caso hay que notar que en lugar de poner una P para expresar el por segundo, se pone una barra. Y eso es todo. Un saludo.